tardes, mi nombre es Cristian Gilberto Sanabria, hago parte del grupo 11 de la materia biología molecular y celular. Yo escogí la membrana plasmática, entonces les voy a exponer. Membrana plasmática. La membrana plasmática tiene diversas funciones, entre las que se encuentran a delimitar la célula, definir y proteger la célula de su entorno separado en el afuera del adentro y en una célula entre otro. El caso de los tejidos celulares es la primera barrera de la defensa en caso de agentes invasores con el virus. B. Administración de nutrientes. La selectividad de la membrana de paso a sustancias deseadas y lo niega a las indeseadas, sirviendo del filtro de transporte entre el afuera y el adentro, ya que también permite desechar tóxicas y desechos metabólicos. C. Preservación de la vida. Intercambio de fluidos y sustancias entre el citoplasma y el medio ambiente. D. Comunicación celular. Ante estímulos determinados provenientes del exterior de la célula, la membrana plasmática es capaz de reaccionar transmitiendo información al interior de la célula y poniendo en marcha procesos bioquímicos. Desplazamiento celular. En algunos de los casos la membrana celular se alarga y permite la aparición de flagelos, entre comillas cola, o de silos, pelos, que permiten a la célula desplazarse físicamente. ¿Qué tipo de transporte presenta la membrana? El transporte celular es el intercambio de sustancias a través de la membrana plasmática, que es una membrana semipermeable. De esta manera existen tres tipos diferentes de transporte, los cuales son: transporte pasivo. El transporte pasivo permite el paso molecular a través de la membrana plasmática a favor del gradiente de concentración o de la carga eléctrica, de mayor a menor concentración. El transporte de sustancias se realiza mediante la bicapa lípida o los canales iónicos. Transporte activo. El transporte activo es un mecanismo celular por medio del cual algunas moléculas atraviesan la membrana plasmática contra un gradiente de concentración, es decir, desde una zona de baja concentración a otra de alta concentración, con el consecuente gasto de energía, llamados biotriglicéridos. Los ejemplos típicos son la bomba de sodio, potasio, la bomba de calcio o simplemente el transporte de glucosa. Transporte en masa. C. Transporte en masa. La endocitosis es el proceso celular por el cual la célula mueve hacia su interior moléculas grandes o partículas de este proceso. Se puede dar por evaginación, invaginación o por mediación de receptores a través de su membrana citoplasmática, formando una vesícula que luego se desprende de la membrana celular y se incorpora al citoplasma. ¿Qué componentes de la membrana participan en el transporte activo y cuáles en el transporte pasivo?
El transporte activo se encuentra normalmente asociado con la acumulación de altas concentraciones de moléculas que la célula necesita, tales como iones, glucosa o aminoácidos. Si el proceso consume energía química como la que se deriva del trifosfato de adenosina, se denomina transporte activo primario si el proceso se hace uso en algún tipo de gradiente. Por ejemplo, un gradiente electroquímico se denomina transporte activo secundario. El transporte pasivo es un movimiento de sustancias bioquímicas, atómicas o moleculares a través de la membrana de las membranas de las células sin necesidad de sobrecarga de energía. A diferencia del transporte activo, no requiere en una entrada de energía celular porque es un cambio conducido por el crecimiento de la entropía del sistema. El índice de transporte pasivo depende de la permeabilidad de la membrana de la célula, la cual depende la organización y características de los lípidos y proteínas de la membrana. Las cuatro clases principales del transporte pasivo son difusión simple, difusión facilitada, filtración y osmosis. Explique cómo se da el ingreso de agua y glucosa al interior de la célula. La glucosa es el principal sustrato energético de la célula. Para el ingreso se requiere una proteína transportadora en la membrana celular. Se han descrito dos sistemas de transporte de glucosa y otros monosacáridos: los transportadores de sodio y glucosa llamados SGLT y los transportadores de glucosa llamados GLUT. El transporte de la glucosa a través de la membrana apical del intestino en el plexo coroide, sitio en el encéfalo, donde se reabsorbe el LCF, y en las células epiteliales de los túbulos renales. Debe hacerse por medio de las proteínas transportadoras. En bacterias, el sistema más extendido y eficiente del transporte azúcares es el sistema fosfotransferasa (PTS), descrito por Kundin en 1964. La difusión facilita la glucosa a través de la membrana celular. Es catalizada por transportes de glucosa, facilitadores que se incluyen aniones inorgánicos y transportadores de cationes. El transportador de anexos en levadura, el conductor de levadura, el transportador de cationes, transportador de levaduras en el transportador de... Bueno, en este caso, pues yo escogí la membrana plasmática y voy a exponer la membrana glicolípido, glicoproteína, sopifise
superficie externa, bicopia de No, fosfolípidos, superficie interna de la membrana, proteínas, proteínas. colesterol, hidrofílico.